Buenas noches a todos. Hoy me dirijo a ustedes para abordar un tema que, por su naturaleza, parece sacado de la ficción, pero que está ocurriendo a plena vista. No se trata de un incidente trivial que pueda ser ignorado en los pasillos de Washington. No, compañeros. Estamos ante algo de mucha mayor trascendencia, que involucra la sede presidencial, fondos públicos, lo más preocupante, el desmedido ego de un individuo dispuesto a borrar una parte de nuestra herencia histórica con el único fin de erigir un lujoso salón de banquetes. La situación es la siguiente. Mientras incontables familias estadounidenses luchan por asegurar el sustento diario, y en un contexto donde el gobierno federal ha suspendido el pago a sus empleados, el entonces presidente, Donald Trump, tomó la decisión de financiar la construcción de un salón de baile valorado en $300 millones. Sí, lo escucharon correctamente. 3 centenares de millones de dólares. Un monto que podría haberse destinado íntegramente a apoyar a los hogares afectados por el incremento en los costos de energía o a modernizar la infraestructura esencial de la nación. Sin embargo, su ambición no se detuvo en el derroche económico. Para materializar su capricho de un salón de baile en la Casa Blanca, Trump determinó que era imperativo demoler una sección histórica del propio edificio, el East Wing, un elemento crucial de la arquitectura estadounidense que data de inicios del siglo XX. ¿El motivo? La necesidad de un espacio más amplio, más ostentoso, un lugar donde la élite pudiera celebrar mientras el resto del país se enfrentaba a una severa crisis económica. ¿Y qué significa todo esto para el ciudadano común? ¿Cuáles son las implicaciones de que un líder, cuya principal obligación es servir al pueblo, haya procedido de esta manera, incluso cuando una gran parte de sus propios votantes padecía dificultades económicas? La realidad es que esto va más allá de la anécdota de un salón de fiestas. Se trata de una narrativa sobre el poder, cómo se ejerce y cómo los intereses personales de unos pocos pueden distorsionar lo que debería ser el símbolo de la democracia, transformándolo en un monumento a la codicia. Hoy, mientras comparto esta información, les insto a reflexionar sobre cuán permisivos somos ante la transgresión de las normas cuando quien las rompe posee autoridad. ¿Es este el porvenir que deseamos para nuestra nación? Si no prestamos atención, este tipo de decisiones ególatras podría normalizarse. Y el problema que estamos abordando no es exclusivo de una administración. Es un problema que nos concierne a todos. Porque aquellos que detentan el poder, ya sea en la Casa Blanca o en cualquier otro cargo, deben recordar que su deber es el servicio público, no la autosatisfacción. Estamos analizando una de las determinaciones más polémicas tomadas por un presidente en la historia de la Casa Blanca. Y lo que resulta aún más desconcertante es que la ejecutó sin buscar la aprobación de nadie. Donald Trump, en su afán por glorificar su imagen y robustecer su ego, no titubeó en destruir una pieza fundamental de la historia nacional, el East Wing de la Casa Blanca. Y todo esto para edificar un salón de baile. Un capricho de $300 millones. ¿Quién en su sano juicio actuaría así? La respuesta es alguien que ha olvidado la esencia del servicio a la ciudadanía. Profundicemos en los detalles. Cuando Trump presentó por primera vez su plan para este salón de baile, prometió que la financiación provendría íntegramente de donaciones privadas. Aseguró que no se usaría ni un solo centavo de los fondos públicos. Muchos de sus seguidores, sin dudarlo, aceptaron su palabra. Pero es aquí donde la situación se complica. El primer paso para construir este salón fue la demolición del East Wing, una edificación histórica erigida en 1902. No era un edificio cualquiera. Esta ala de la Casa Blanca ha sido testigo de siglos de acontecimientos, de decisiones que moldearon el destino de la nación. Y de un momento a otro, desapareció, reducida a escombros, sin que el Congreso o las entidades protectoras del patrimonio histórico pudieran intervenir. ¿Y cuál fue la reacción de Trump? La predecible: ignorar las normativas. Simplemente se abrogó el derecho, como presidente, de destruir este ícono histórico sin pasar por los procedimientos de aprobación requeridos. No le importó que el East Wing fuera diseñado por una de las firmas arquitectónicas más respetadas de Estados Unidos, M.S. Kim, Mead y Witte. No le importó que en su interior se hubieran tomado resoluciones trascendentales. Lo que le importaba era su proyecto personal, su deseo de un salón capaz de albergar a 1000 invitados, repleto de lujo y opulencia. ¿Quién necesita historia nacional cuando se puede tener un salón de baile suntuoso? La destrucción fue tan expedita e irreversible que no hubo tiempo para que historiadores o conservacionistas documentaran adecuadamente el valor de lo perdido.
Se empleó maquinaria pesada, bulldozers, para derribar un edificio que simbolizaba una era, abriendo paso a una obra sin justificación en medio de una crisis económica. Mientras esto sucedía, ¿qué hacía el pueblo estadounidense? Luchaba por sus salarios. Las familias se veían forzadas a recortar gastos esenciales, mientras Trump se dedicaba a construir un palacio personal para su círculo cercano. Es vital comprender la trascendencia de este acto. No es solo la destrucción de una estructura física, es un ataque a un símbolo. Es un presidente utilizando su cargo para satisfacer caprichos egoístas, sin consideración por las consecuencias para la nación. Y lo más reprochable es que lo hizo mientras millones, incluyendo a muchos de sus simpatizantes, sufrían las consecuencias del cierre gubernamental y la falta de pago a los trabajadores federales. Todo porque Trump estaba demasiado ocupado destrozando una parte de nuestra historia para hacer espacio a una fiesta. Este comportamiento debe ser rechazado. Es un abuso de poder que no podemos permitir que se ignore. Trump no solo destruyó un edificio, sino también la confianza en la integridad de la máxima oficina ejecutiva. Un salón de baile de $300 millones es una representación de todo lo que está mal en nuestra política. Si no lo cuestionamos ahora, si no exigimos rendición de cuentas, sentaremos el precedente para que futuros líderes actúen de igual forma. Esto no es solo un agravio a un edificio histórico. Es un agravio a lo que significa ser un servidor público, a lo que implica gobernar para todos y no solo para un selecto grupo. Hablemos ahora de algo que debería generarnos una profunda indignación: la corrupción descarada que se desarrolla ante nuestros ojos, impulsada por las mismas corporaciones que, en teoría, deberían acatar las leyes y regulaciones que rigen a todos los ciudadanos. Cuando Donald Trump decidió financiar su salón de baile de $300 millones, una de sus primeras acciones fue buscar financiamiento. Pero no cualquier patrocinador. Me refiero a gigantes como Amazon, Apple, Meta y otras grandes corporaciones que no dudaron en inyectar su dinero en este proyecto de lujo. ¿La razón? Como es habitual, no se trata de filantropía. Es algo mucho más oscuro: poder. La pregunta que debemos plantearnos es: ¿qué estaban adquiriendo estas empresas a cambio de su generosa contribución? La respuesta es influencia. Y no una influencia menor. Hablamos de acceso directo al núcleo del poder. Las donaciones no tenían como objetivo admirar la arquitectura o respaldar la visión de Trump, como él pretendía que creyéramos. Estas corporaciones actuaron porque sabían que a cambio obtendrían algo mucho más valioso: acceso privilegiado a funcionarios gubernamentales, la capacidad de influir en decisiones políticas clave, fundamentalmente, un asiento a la mesa donde se toman las decisiones que trazan el rumbo de la nación. Seamos claros. No se trata de donaciones caritativas. Es una inversión estratégica. Estas compañías requerían acceso, y Trump se los ofreció: un lugar en la Casa Blanca, no solo en los eventos sociales, sino en las reuniones donde se definen leyes, regulaciones y políticas comerciales. ¿Y cómo lo logró? Sencillo: les dio lo que pedían. El caso de Amazon es particularmente revelador. Es bien sabido que Amazon ha enfrentado numerosos desafíos regulatorios, en especial en temas antimonopolio. ¿Y cuál fue su estrategia? Pagar, y pagar sumas cuantiosas. ¿Qué obtuvieron a cambio? Acceso preferencial a quienes dictan las políticas que podrían definir su futuro. Y no es solo Amazon. Apple, Meta y otras grandes empresas también tienen intereses considerables. Apple busca un trato favorable en relación con sus operaciones en China. Meta, inmersa en una batalla constante sobre la regulación de la privacidad de datos, tiene mucho que ganar al contar con el beneplácito de los tomadores de decisiones. Ni hablar de las grandes compañías de telecomunicaciones como Comcast, que han ejercido presión sobre las fusiones y el futuro de la competencia. Este es el verdadero poder de compra de estas empresas. No es una simple contribución a una causa. Es, en esencia, la compra de acceso. Y con ese acceso, la potestad de influir en decisiones políticas que impactarán la vida de millones de estadounidenses. ¿Cuántos de ustedes han lidiado con tarifas de Internet elevadas o han sido afectados por decisiones corporativas que no parecen considerar a los consumidores? Ahora sabemos cómo se gestan esas decisiones: en encuentros privados, en esos salones de lujo edificados con el dinero de estas grandes corporaciones. Y lo peor es la falta de transparencia. Desconocemos la naturaleza exacta de los acuerdos alcanzados en esos eventos privados.
No tenemos idea de cuántas leyes se están redactando o modificando en esas cenas elegantes donde los verdaderos intereses se alinean en la penumbra. Lo que sí sabemos es que estas corporaciones invierten sumas masivas porque comprenden el valor de la proximidad al poder. Y lo más perturbador es que estas transacciones ocurren con la complacencia de los más altos funcionarios del gobierno. En estas circunstancias, la lealtad se compra, los intereses se intercambian. Lo más grave, lo estamos consintiendo. La acción de Trump con este salón de baile no es un mero acto de vanidad. Es un ejemplo palpable de cómo el dinero y el poder pueden corromper todo lo que tocan. Mientras tanto, el resto de la ciudadanía sigue luchando. Mientras Amazon paga por un lugar en la mesa de los poderosos, millones de personas afrontan las consecuencias de políticas diseñadas para el beneficio de unos pocos, no para su bienestar. Esto no es solo corrupción, es una burla. Así que, ¿qué conclusiones traemos de todo esto? Que estamos en una era donde el dinero no solo adquiere bienes o servicios, sino que compra el derecho a influir en el futuro de todos. Estas grandes corporaciones, al financiar este salón, han adquirido una influencia que podría perdurar mucho más allá del mandato de Trump. Y no hay garantía de que este tipo de corrupción no se repita si no establecemos límites ahora. Esto es solo una muestra de lo que está en juego. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a que esto se convierta en la norma? Si lo permitimos, el próximo proyecto ambicioso podría no ser un salón de baile, sino algo mucho peor. Ahora quiero abordar algo que me resulta sinceramente desconcertante. No es solo que Trump haya destruido una parte de la Casa Blanca para construir un salón, sino que, cuando los expertos en arquitectura señalaron la improcedencia, él simplemente los desestimó. Y eso, amigos, no es solo un signo de vanidad. Es una clara demostración de cómo se gestiona el poder cuando se tiene la capacidad de ignorar a los profesionales y rodearse únicamente de aquellos que aplauden cada capricho. En el centro de esta polémica está James McCrae, un arquitecto con vasta experiencia que fue seleccionado por Trump para diseñar el salón de baile. McCrae es un profesional con principios. Es un arquitecto que comprende la delicadeza entre la innovación y la conservación, sabiendo que cualquier adición a un edificio tan icónico como la Casa Blanca debe ser respetuosa con su estructura original. Sin embargo, al observar lo que Trump pretendía, McCrae percibió de inmediato que la idea no solo era inviable, sino que contravenía los principios arquitectónicos fundamentales. El salón de baile inicial que Trump concibió tendría capacidad para 650 personas. Pero, ¿por qué conformarse con algo sobrio cuando se puede aspirar a algo más grande, más extravagante, más a la medida de Trump? Así, el aforo previsto se incrementó de 650 a 999 personas, y luego a 1.000. Un salón de baile para 1000 invitados en la Casa Blanca. Lo que parecía importar era el número, no el diseño. McCrae, fiel a su ética y profesionalismo, se opuso. Argumentó que la nueva construcción no solo sobrecargaría la estructura existente, sino que también desentonaría por completo con la esencia de la Casa Blanca. En lugar de integrarse y complementar lo preexistente, el salón se convertiría en una aberración que opacaría la historia del edificio. Y, en lugar de escuchar la opinión del experto, Trump, como era de esperarse, lo despidió. En su universo, no hay cabida para la disidencia. Si no estás dispuesto a someterte a sus deseos, simplemente eres irrelevante para su visión. Así de sencillo. Entonces, ¿quién tomó el relevo de McCrae? La respuesta es simple. Alguien dispuesto a cumplir al pie de la letra los deseos de Trump. Shalom Banas. Un arquitecto que, aparentemente, poseía una flexibilidad que McCrae no tenía. Vanus no solo aceptó los nuevos planos, sino que se alineó totalmente con la visión de Trump. Un salón de baile para 1000 personas. Más grande, más ostentoso. Se dejó de lado la proporcionalidad, el respeto por la historia y el buen diseño. Lo que primó fue el lujo, la opulencia y el brillo que Trump anhelaba exhibir. Y eso es precisamente lo que Vanus entregó. El contraste entre McCrae y Vanus es comparable a la diferencia entre un chef de alta cocina que se adhiere a recetas tradicionales y un establecimiento de comida rápida que solo prioriza la rapidez y el volumen. El primero valora el arte, el segundo, el negocio. La ironía de esta situación es que Trump no solo despidió a un arquitecto por atreverse a contradecirle, sino que lo hizo con una actitud de superioridad, como si él supiera más de arquitectura que un profesional. Es un patrón recurrente en su carrera.
rodearse de aduladores y seguidores ciegos, mientras elimina a cualquiera que ponga en duda su autoridad. Y lo peor es que esta conducta no solo afecta al diseño de un edificio, sino que sienta un peligroso precedente sobre la gobernanza. Lo que Trump está construyendo no es solo un salón de baile. Está erigiendo un monumento a la arrogancia, a la creencia de que si se posee suficiente poder, se puede hacer lo que se quiera sin importar las consecuencias. Porque, al fin y al cabo, ¿quién necesita el juicio de un arquitecto experimentado cuando se tiene la Casa Blanca a disposición? Trump no solo está construyendo un salón de baile, está construyendo un altar a su propio ego, a su visión distorsionada del liderazgo, y está dispuesto a arrasar con todo lo que se interponga, incluso un fragmento de nuestra historia nacional. Así que, mientras ese salón de baile avanza en su construcción, la pregunta que persiste es: ¿qué más estará dispuesto a destruir para hacer realidad sus deseos? Si toleramos que alguien destruya parte de nuestra Casa Blanca sin remordimientos, ¿qué queda de las normas que nos han guiado hasta ahora? Es difícil de asimilar, pero es la cruda realidad de lo que ocurre ante nuestros ojos. Mientras Donald Trump invierte $300 millones en la construcción de un ostentoso salón de baile en la Casa Blanca, las familias trabajadoras, los veteranos, las madres solteras y los ciudadanos de a pie de esta nación se encuentran en una lucha constante por subsistir. No es solo un contraste grotesco, es una contradicción que revela la verdadera naturaleza de un hombre que prometió defender a la clase trabajadora, pero que en su lugar está levantando un monumento a la élite. Permítame compartirles una anécdota. En Ohio, un obrero me relató que tuvo que reducir el presupuesto familiar para alimentos en un 30%. Su hija ya no pedía golosinas porque sabía que no podían permitírselas. Este hombre, como tantos otros, votó por Trump creyendo que él lucharía por sus intereses, que cumpliría sus promesas de recuperar empleos y mejorar las condiciones para quienes se esfuerzan a diario. Y ahora, mientras este hombre se ve forzado a sacrificar su dignidad para alimentar a su familia, Trump está construyendo un salón para 1,000 personas, destinado a cenas de gala y eventos exclusivos. ¿Dónde radica la equidad en todo esto? Ahora imaginemos a una madre soltera que, en algún rincón de este país, se enfrenta al mismo dilema cada mes: pagar la factura de la electricidad o comprar la medicación que su hijo necesita. Esta mujer tiene 2 trabajos, luchando por mantenerse a flote. Pero mientras tanto, Trump planifica su salón de baile, un espacio donde los más adinerados y poderosos se reunirán, donde se discutirán políticas que afectan a los trabajadores, pero sin que estos sean siquiera considerados. Mientras esta madre se debate entre lo esencial para la salud de su hijo y su propia supervivencia, Trump está invirtiendo en un lujo innecesario, pagado con dinero que solo beneficia su ego y el de las grandes corporaciones que lo respaldan. Y luego está el veterano de guerra, un hombre que sirvió a su país, que luchó por la libertad en el frente. Ahora, este veterano no puede costear un tratamiento dental básico. Vive con dolor diario, obligado a soportarlo porque carece de seguro médico y de recursos para cubrir los gastos. Y mientras tanto, Trump erige un salón de baile en la Casa Blanca. Un salón que, una vez terminado, será un símbolo de la desconexión entre quienes toman las decisiones y quienes sufren sus consecuencias. Un lugar donde los más privilegiados celebrarán entre ellos, ajenos a las preocupaciones de los más vulnerables. ¿Y qué piensan los seguidores de Trump? Muchos lo votaron por la promesa de que lucharía por ellos, por la clase media y baja. Les prometió que desmantelaría el sistema, que expulsaría a los corruptos y a las élites de la política. Y ahora, esos mismos seguidores presencian cómo Trump construye un palacio para los ricos mientras ellos luchan por pagar sus cuentas y mantener a sus familias. Es una traición a la confianza de quienes depositaron su fe en él. Porque el problema no es solo que Trump construya un salón de baile, sino que lo está haciendo con el dinero de las grandes corporaciones a cambio de favores. Mientras tanto, los trabajadores y las familias de bajos ingresos se enfrentan a problemas mucho más urgentes. Lo más doloroso de todo esto no es solo la hipocresía, sino el hecho de que la gente sigue creyendo en las promesas vacías de un hombre que, en realidad, nunca estuvo interesado en luchar por ellos. En lugar de utilizar su poder para mejorar las vidas de los ciudadanos comunes, ha optado por gastar millones en una fiesta privada para los ricos y poderosos. Y lo peor es que la gente persiste en ignorar las evidencias, justificando sus acciones porque están atrapados en una burbuja de esperanza que nunca se materializó. Este es el verdadero costo de la indiferencia.
Este es el precio de no escuchar a quienes realmente necesitan ayuda. La construcción de ese salón de baile es más que una simple extravagancia. Es un recordatorio palpable de la brecha entre el poder y el pueblo. Y mientras Trump se alista para celebrar, las familias en todo Estados Unidos están pagando el precio, no solo con su dinero, sino con su dignidad. ¿Hasta cuándo permitiremos que esto continúe? ¿Hasta cuándo dejaremos que los ricos se rían a nuestras extensas mientras luchamos por sobrevivir? Miren, lo que estamos presenciando no es solo un escándalo aislado. Es un síntoma de algo mucho más profundo y peligroso. Lo que Trump ha hecho con el proyecto del salón de baile no es meramente una cuestión de mal gusto o un capricho costoso. No, amigos, esto es un ataque frontal a los principios esenciales de nuestra democracia. Es una clara evidencia de cómo el poder puede ser manipulado, de cómo el dinero corrompe y de cómo la historia, esa historia que tanto esfuerzo nos costó construir, puede ser borrada por un simple capricho. El daño que Trump ha infligido no se limita a la Casa Blanca, no es solo un edificio histórico. El daño es mucho más extenso. Lo que Trump ha hecho es sentar un precedente, un cimiento sólido para que futuros presidentes se crean autorizados a actuar a su antojo, sin rendir cuentas, sin restricciones, sin consecuencias. Y eso es una amenaza para todos nosotros. Si toleramos que se destruyan partes de nuestra historia por la voluntad de un solo individuo, ¿qué nos detendrá en el futuro? ¿Qué impedirá que un futuro presidente cometa un acto aún más destructivo? Quizás decida no solo demoler edificios, sino aniquilar instituciones completas. Tal vez piense que tiene derecho a reescribir la historia, a manipular las leyes a su favor, simplemente por estar en una posición de poder absoluto. La corrupción no se inicia con un solo acto, pero ese primer acto es crucial. Lo que Trump ha hecho con este salón de baile es el paso inicial hacia una mayor descomposición de la ética política en esta nación. Y no estamos hablando de corrupción menor. Hablamos de una corrupción monumental. ¿Y cómo se sostiene esta corrupción? A través de las donaciones masivas de corporaciones cuyo único interés es comprar acceso a las decisiones gubernamentales. El dinero se ha convertido en el verdadero motor del poder político. La acción de Trump al construir este salón de baile no es un simple acto de lujo. Es un recordatorio de lo que realmente impulsa nuestro sistema. El poder de las grandes corporaciones que obtienen lo que quieren comprando el favor de quienes deberían ser nuestros servidores públicos. Y lo más aterrador es que esto no es una excepción. Es un atisbo a un futuro donde todo puede ser comprado. Un futuro donde no importa cuán mal se gestionen los recursos, donde no importan las promesas incumplidas, lo que importa es la cantidad de dinero que puedes mover, la cantidad de influencia que puedes comprar. Y ese, amigos, es el verdadero peligro. Si no detenemos esto, si no aseguramos que no se convierta en la norma, podríamos estar presenciando el inicio de un ciclo de corrupción que será imposible de romper. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto se repita? En primer lugar, requerimos un marco legal que proteja nuestras instituciones. Necesitamos leyes que garanticen que un presidente no pueda actuar por encima de la ley, que no pueda destruir lo que le plazca simplemente porque tiene el poder. Necesitamos una ley como la No Palisis Act que prohíba que cualquier presidente, bajo ninguna circunstancia, utilice su cargo para construir monumentos personales a su ego. Necesitamos límites definidos. Necesitamos mecanismos de control que aseguren que si un presidente intenta desmantelar nuestras instituciones, habrá consecuencias. Pero no se trata solo de leyes. Se trata de cambiar nuestra mentalidad como nación. Debemos reinstaurar la ética en el centro de nuestra política. Debemos exigir que quienes nos lideran rindan cuentas por sus acciones, no solo ante sus seguidores, sino ante todos los ciudadanos. Amigos, lo que está en juego aquí no es solo un salón de baile. Lo que está en juego es nuestra democracia. Lo que está en juego es la capacidad de un presidente para ejercer el poder de manera responsable y en beneficio de todos, no solo de los poderosos. Y si no estamos dispuestos a luchar por esos valores, si no estamos dispuestos a exigir responsabilidad, estaremos permitiendo que las lecciones de la historia se desvanezcan, y con ellas, las garantías que nos han mantenido unidos como nación. No podemos permitir que esto continúe. Debemos hacer todo lo posible para que no se repita, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país.